Amigos y hermanos, sean todos ustedes muy bendecidos. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que tengamos juntos una lectura de la palabra del Señor. Primera de Samuel, capítulo 6. Primera de Samuel, capítulo 6. Vamos a leer ahí los primeros 5 versículos. Desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Entonces, en el nombre del Señor. Dice, estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron, si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro. Porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra. Y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Viene a continuación un planteamiento de estos sacerdotes paganos y adivinos. Viene un planteamiento porque ellos hacen a el rey de los filisteos, hacen un cuestionamiento. Y les dice, si usted gusta acompañarme todavía, dice en el verso 6, ¿por qué? Dice, ¿por qué endureceréis vuestro corazón como los egipcios y Faraón? Mire la referencia que hacen ellos, la referencia que guardan en su mente. ¿Por qué dice endureceréis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después dice que los había tratado así. No los dejaron ir y se fueron. O sea, están diciendo ellos, si Egipto y el faraón de Egipto quedó establecido cómo Dios trató con ellos. Ellos se resistieron, ellos se negaron, no oyeron la voz del Señor y después que Dios trató con ellos, dice, finalmente igual tuvieron que dejarlos salir. Entonces, lo que está diciendo es, no repitan ustedes el mismo modelo de cómo lo hicieron los egipcios. Qué interesante, ¿no? Qué interesante el testimonio de cómo Dios había provisto bendición para su pueblo Israel. Por una cosa de tiempo estoy un poquito forzado a conversar con ustedes y darles algunos textos para que quienes puedan y se interesen los lean en sus casas de manera que avancemos y lleguemos a alguna conclusión este día. En el capítulo 4 hay antecedentes de cómo Israel peleó, tuvo guerra, tuvo batalla contra los filisteos y cómo los filisteos alcanzaron ellos la victoria, como ellos fueron los vencedores y no el pueblo de Dios. De hecho, vencieron los filisteos y tomaron el arca del pacto, esa que había construido Moisés, esa que recibió instrucción directa de Dios de que la construyera para que allí pusiera algunas señales de testimonio de su presencia, de su gobierno. Especialmente allí estaba la ley, las tablas de la ley de Dios. Muy bien.
Esta arca del testimonio siempre fue una manifestación de presencia de Dios. No olvide usted que esta cajita hecha de oro tenía una cubierta que se llamaba el propiciatorio y que allí habían 2 ángeles con sus alas que estaban topándose. Y la Escritura dice que siempre que Dios se manifestaba al pueblo, se manifestaba de sobre el propiciatorio de en medio de estos ángeles especiales que Dios había ordenado se construyeran allí. O sea, tener esta caja, tener esta arca del pacto, como se le llamaba, era una señal de que había presencia de Dios. Y uno dice, bueno, ¿y si Dios está presente? Entonces todo está de nuestro lado. Y así uno lo entiende. Es interesante. Los filisteos, una vez que derrotaron a los israelitas y mataron, dice, más de 30,000 hombres, dice que una de las primeras cosas de las que ellos se preocupan de tomar y de cautivar es el arca de Dios. Pero era tal, amigos y hermanos, era tal la manifestación de la presencia de Dios a través del arca. No es que el arca fuera Dios. No, mi hermano. No, mi hermano. Dios no tiene formas. Por eso es que Dios no permite ninguna figura que constituya idolatría. Ninguna figura es aceptable por Dios. Porque Él es espíritu, Él no tiene forma, Él nunca ha autorizado que se levante alguna forma, alguna figura. Más aún, desde el primer momento en que Dios dio la ley a Moisés en el monte Sinaí, allí en el desierto, desde entonces, una de las primeras cosas que el Señor le ordena al pueblo es decirle, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, no las adorarás. Es mandamiento del Señor. Pero el arca era una figura que ayudaba a este pueblo, que no era un pueblo de mucha fe, ayudaba a entender que allí se manifestaba la presencia de Dios. Los filisteos seguramente tomaron información, sabían de esto, y ellos tomaron el arca y se la llevaron. ¿Con qué consecuencias? Bueno, dice el capítulo número 5, yo le doy un par de textos nomás, por favor. Dice en los versículos 3 y 4, dice que cuando llevaron el arca, los filisteos, dice que la metieron en la casa de Dagón, que era el dios de los filisteos. Le habían preparado una casa, tenían seguramente un lugar hermoso, puede ser. Era su Dios, ¿cómo no le iban a adorar? Entonces metieron el arca de Jehová, esta cajita de la cual ellos no sabían nada, no entendían nada, pero que Israel, cada vez que la tenían, estaban más seguros, más contentos. Bueno, ellos tomaron esta cajita y la metieron en el mismo lugar donde estaba su dios Dagón. El punto es que dice que al día siguiente de haberla introducido allí, se encontraron con que este dios Dagón, usted léalo por favor, capítulo 5, verso 3, dice que este dios Dagón estaba de rodillas, estaba postrado en tierra delante del arca de Jehová. Los filisteos que hicieron, bueno, la tomaron, seguramente lo sacudieron y lo pusieron en el lugar que correspondía. Y bueno, atendieron cosas. Dice que la mañana siguiente volvieron allí al templo, a lo mejor para adorar a su dios Dagón. Y se encontraron con que el dios Dagón, había otra vez caído postrado ante el arca del pacto, pero además dice que la cabeza de Dagón y las 2 palmas de las manos de este Dios estaban cortadas sobre el umbral
habiéndose quedado Dagón solo con su tronco. Seguramente usted percibe la señal que hay, cómo el Señor está mostrándose, cómo el Señor está diciendo, cuidadito, cuidadito. Versículo 6 del capítulo 5, si me acompaña, dice que se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su ejército. Les llenó de tumores que provocaban la muerte. Entonces, lo que leímos hoy en el capítulo número 6 es que las autoridades llamaron a los sacerdotes y a los adivinos para decirles, no nos conviene tener esta arca, tenerla aquí. No nos conviene que el arca de Jehová, del Dios de los hebreos, esté con nosotros. Miren lo que está provocando en medio de nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Esta predicación hemos creído necesario y conveniente llamarle Dios demanda sacrificio. Ocurre que estos sacerdotes y estos adivinos paganos eran del pueblo de los filisteos. Dice que ellos dijeron que lo que tenían que hacer era pagar expiación por haber tomado el arca de Jehová y haberla traído a sus tierras. Y ante la pregunta de las autoridades, ¿y cómo lo hacemos? ¿De qué se trata? Bueno, ellos dijeron que puesto que habían sido atacados por estos tumores que afectaban la vida y provocaban muerte en el pueblo, pero por otro lado se habían levantado ratones que destruían la tierra, que hacían daño y también provocaban mortandad. Bueno, le dicen estos adivinos y sacerdotes, le dicen, bueno, conforme al número de los 5 príncipes que gobernaban Filistea, conforme a estos 5 príncipes deben preparar entonces, dijeron ellos, 5 figuras de oro que parezcan tumores, otras 5 que parezcan estos ratones y deben acompañar entonces el arca. De hecho, ¿no? Les dicen estos adivinos, estos sacerdotes, que deben preparar un carro nuevo. Ellos inventan una forma bien interesante, de verdad. Por favor, si usted puede, léalo en casa. Pero dice uno, construyan una carreta nueva, un carro nuevo que no haya sido usado nunca. Segundo, pongan en la carreta, claro, el arca de Jehová, y pongan otra caja al lado donde vayan estos ratones, esta figura que habían hecho de oro, que eran un presente, que eran un sacrificio que ellos presentaban a Jehová Dios. Pero ellos dicen, mire, para que nos aseguremos de que todo lo que nos ha pasado tiene que ver con la presencia del arca, vamos a hacer la siguiente prueba. Ante la carreta, esta carreta nueva, no vamos a poner bueyes, ni vamos a poner otros animales, vamos a poner 2 vacas con crías. Vacas que nunca han tirado carro. Las vacas no se usan para eso. Ante una necesidad, ocasionalmente puede ser, pero no es el uso habitual. Entonces, vamos a tomar 2 vacas, pero no 2 vacas cualquiera, sino que vacas que estén criando, 2 vacas con sus respectivos becerros. Es sabido la interrelación, la interdependencia que hay entre una vaca y su ternero. Es sabido cómo mantienen una comunión tan cercana. Bueno, perdón la comparación, pero como toda madre creemos, ama a sus hijos.
En el caso de un animal vacuno se manifiesta, pero muy fuertemente. Es muy notorio esta interdependencia que tiene. Como este animalito, este ternero, como se le llama, siempre hasta un avanzado tiempo, está siempre tomando lo mejor de la leche de su madre y está siempre cerca de ella y está metido allí, ¿no? Y como la vaca se ofrece siempre, ¿no? Está siempre dispuesta para el ternero aquel, así haya crecido. Bueno, en este caso buscaron estas dos vacas que tenían a sus becerros, ¿no? Que estaban criando, por lo tanto, estaba esta interdependencia. ¿Qué dicen los sacerdotes y los adivinos? Bueno, van a tomar estas dos vacas y las van a poner frente a la carreta. Pero a los dos becerros los van a devolver y los van a poner allá en los corrales. Que los becerros queden en casa mientras que las vacas tiran de la carreta con este presente a Jehová, el Dios de los israelitas. Usted seguramente entiende también, como yo, por misericordia, algo entiendo. Estaban probando. Estaban forzando a que Dios mostrara todo su poder también en esta circunstancia. Porque lo correcto es que si una vaca siente el ruido de su hijo que la llama, el instinto animal provocará una rápida reacción. Eso es si se tratara de una vaca. No, pero aquí estamos hablando de dos vacas con sus respectivos hijos. Los hijos allí en el corral y la vaca tirando la carreta. Mire, por favor, si usted puede, me acompaña al versículo 12. Dice, las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto. Pero mire cómo lo hacían, andando y bramando. ¡Ay, qué dolor habría en esos animales! Les habían separado de sus hijitos. ¡Cuánto dolor! Andaban y bramaban. ¡Cuánto anhelo habrá habido de devolverse! Sin embargo, dice que ellos iban andando y bramando, dice, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Seme, una ciudad, un lugar allí del pueblo de Israel. Y los de Bet-Seme segaban el trigo en el valle y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y hubo levitas que le tomaron esto, los presentes. Muy bien, muy bien. Quiero decir que uno de esta manera los filisteos se quitaron de encima la mano de castigo de Dios. Se quitaron de encima la autoridad, el poder del Señor. Lo hicieron de esta manera. Y entendieron que tenían que invocar. De hecho, cuando ellos plantearon a las autoridades lo que tenían que hacer, ellos dijeron que debían dar gloria a Jehová. Debían dar gloria a Jehová, el Dios de los israelitas. Versículo número 5. Haréis pues figura de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. O sea, había un reconocimiento expreso de que Jehová es el Señor. ¡Aleluya! Y que todo lo que pasaba, en todo lo que ocurría, estaba Jehová Dios presente allí, manifestando su poder y su gloria. Entonces, ¿cuál es la solución? Decían los adivinos, decían los sacerdotes paganos. Bueno, reconozcamos a Jehová. ¿Qué opción tenemos? No vamos a hacer lo mismo que hicieron los egipcios.
cuando tenían al pueblo en esclavitud. No, reconozcámosle, preparemos presente, traigamos ofrenda, traigamos sacrificio para Jehová, el Dios de los hebreos. De acuerdo a lo que hemos comentado recientemente, crearon estrategia de manera de probar que Dios gobierna todo, que Dios tiene el control de todo, que Dios lo sabe todo. Nosotros hemos dicho hoy que Dios demanda sacrificio. Yo sé que el título habrá chocado contra la mente de varios de nuestros amados hermanos que saben que con la venida de Cristo el Señor ya Dios no acepta sacrificios de animales, Dios no acepta derramamiento de sangre de animales. Amigos, hermanos, por la gracia de Dios, algo hemos entendido de aquello. Pero permítame insistir, Dios está demandando que sus hijos, que su pueblo, que la tierra ofrezca sacrificios a Dios. ¿Y cómo sería eso? Acompáñenme, por favor, al Salmo número 50. Salmo número 50. Y lea conmigo los versículos 14 y 15. Discúlpeme, leamos el versículo 12 y 13 por lo que significa en su contexto, ¿no? Dice Dios hablando con su pueblo. En el verso 7 habrá dicho, oye pueblo mío. Verso 12 va a decir, si yo tuviera hambre, porque está hablando de los sacrificios de los animales. Si yo tuviera hambre, dice, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo. Perdón. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo, dice Jehová, carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Mire la instrucción, verso 14. Sacrifica a Dios alabanza. ¿Demanda sacrificio el Señor o no? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Aleluya. Salmo número 51. En un tiempo muy difícil del rey David, había sido sorprendido en un gran pecado, tuvo que rogar misericordia. Entonces, él dice en el verso 16, porque no quieres sacrificio que yo daría. Imagínense, el rey David podía haber juntado miles y miles de animales y sacrificarlos uno tras otro uno. Él dice, yo daría todos esos sacrificios, pero dice, tú no quieres esos sacrificios. No quieres holocausto. Mira el verso 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aleluya. Finalmente, si puede acompañarme a Hebreos, en el capítulo 13, Hebreos, en el capítulo 13, por favor, mire el versículo 15 puntualmente. Dice, así que, o sea, después de todo lo dicho y después de todo lo enseñado en este escrito tan precioso, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Jesucristo. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. O sea, estemos siempre, constantemente proclamando, como dice Pablo a los Romanos capítulo 10, versículo 8, 9, 10, cerca de ti está la palabra. Y esta es la palabra desde que predicamos. Que si confesare, ahí está, ¿ves? Que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, no para justicia, pero con la boca se confiesa, se proclama la vida de Cristo
para salvación. Así que ofrezcamos siempre, dice, por medio de él, sacrificios a Dios. Esto es fruto de labios que confiesan su nombre. Amigos, hermanos, permítame decirle que Dios está esperando de usted y de mí una permanente alabanza, una permanente adoración. Es verdad, no sacrificios de animales. Es verdad, no sangre derramada de animales. ¿Para qué? ¡Aleluya! Si la sangre de Cristo, aquel Cordero Santo, sin pecado, sin mancha, sin mácula, aquel Cordero que vino del Padre, ya fue esa sangre derramada, ese cuerpo fue partido. El sacrificio del Hijo, el Padre lo recibió. El Padre declaró que en su Hijo él estaba plenamente complacido. ¿Qué es lo que demanda de nosotros como su pueblo? ¿Qué demanda de nosotros como sus hijos? Ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza. Esto es fruto de labios que confiesan el nombre de Jesucristo, que proclaman que Jesucristo es el Señor. El apóstol Pablo va a decir en Colosenses capítulo 3, versículo 16, 17, y todo lo que hagan, va a decir, como una ofrenda, como un sacrificio. Y todo lo que hagan, sea de hecho o sea de palabra, háganlo todo invocando el nombre del Señor Jesucristo, para que de esa manera Dios el Padre reciba toda gloria y toda adoración. Le invitamos en el amor del Señor. Venga a Cristo. Alabe al Señor, exalte su nombre, disponga su boca, ya no para otras cosas que no tienen sentido. Disponga su boca, disponga su cuerpo, disponga su vida para adorar y alabar al que vive por siempre y para siempre, a quien damos toda gloria y toda adoración. Amén. Amén. Señor le bendiga.